¿cómo están? Yo soy la maestra Jenny y en esta tarde voy a compartir la palabra de Dios con ustedes. ¿Saben qué? ¿Saben dónde estamos? ¿Qué les parece este lugar? Es como si fuera un salón de clase, ¿verdad? Es porque en este momento vamos a comenzar nuestra clase bíblica. Vamos a ver, cuando ustedes van a alguna clase, cuando van a su escuela o su colegio, ¿qué es lo que llevan? Llevan cuadernos, llevan lápices, llevan su salveque. Entonces, para nuestra clase bíblica hay una cosa muy importante que vamos a necesitar, que es, claro, es la Biblia, la palabra de Dios. Así que los invito que si todavía no tienen la palabra de Dios cerca de ustedes, vayan, corran y vayan y los traigan porque vamos a leer una palabra muy importante. Me encanta estar esta tarde con ustedes y espero que hayan disfrutado de todas las actividades, pero que aún más puedan disfrutar este tiempo de la palabra de Dios. Chicos, antes de comenzar con nuestra historia, quiero contarles unos datos muy importantes que sucedían en el tiempo de antes, en el tiempo cuando estaba Jesucristo e inclusive antes de que Jesucristo naciera en este mundo. Y son datos que nos van a ayudar a entender mucho la historia que les quiero contar el día de hoy. ¿Qué datos son? Nosotros conocemos muchos animales, ¿verdad? Conocemos las aves, los peces, los animales de la tierra, muchos, hay muchísimos. En el tiempo de antes, los animales se dividían en dos tipos. Se dividían en animales puros y animales impuros. Entonces, para ser puro necesitaba ciertas cualidades y para ser impuro también necesitaba ciertas cualidades. ¿Como cuáles? Por ejemplo, para ser un animal puro, necesitaba que en su patita el casco estuviera una hendidura y también que ellos rumiaran. ¿Qué era rumiar? Que se comieran la comida y también la volvieran a masticar. Entonces, en el tiempo de antes, a los animales impuros no se les podía comer, era un pecado, pero los que sí se podían comer eran los animales puros. También, una de las costumbres que había en el tiempo de antes era que la palabra de Dios no era predicada a todos, solamente en ese tiempo se le predicaba a los judíos. Entonces, a partir de estos datos, va a comenzar nuestra historia del día de hoy, que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 10. Y vamos a hablar sobre el apóstol Pedro y también sobre el centurión Cornelio. El apóstol Pedro era judío, pero el centurión Cornelio no lo era. Entonces, vamos a ver un video cortito de esta historia bíblica que está en Hechos 10. Pedro acostumbraba predicar de Jesús solo a los judíos, pero Dios tenía otros planes para él. Una tarde, Cornelio, un buen hombre, se arrodilló para orar en su cuarto. Aunque no era judío, creía en Dios y frecuentemente oraba. Un día, repentinamente un ángel se presentó delante de él. Cornelio estaba atemorizado. Dios ha escuchado tus oraciones y quiere que envíes a buscar en Jope a un hombre llamado Simón Pedro. Pídele que venga a visitarte. Entonces el ángel desapareció. Cornelio obedeció inmediatamente. Al día siguiente, mientras los siervos de Cornelio se acercaban a Jope, Pedro subió a la terraza de la casa donde se hospedaba. Pedro tenía hambre. Decidió orar hasta que llegara la hora de comer. Pero repentinamente Pedro tuvo una visión. Vio una gran sábana que bajaba del cielo llena con toda clase de animales y aves. Una voz le dijo: Mata a los animales y cómelos, Pedro. Señor, yo no puedo hacer eso. Nunca he comido alimentos inmundos. Dios los ha hecho limpios. No los llames inmundos. Pedro vio la misma visión 2 veces más y estaba confundido.
Entonces el Espíritu Santo interrumpió sus pensamientos. Abajo hay 3 hombres que te buscan. Ve con ellos. Yo los he enviado a ti. Pedro bajó inmediatamente y se encontró con los 3 mensajeros de Cornelio. Yo soy el hombre que buscan. Así que al día siguiente, Pedro y algunos amigos viajaron a la casa de Cornelio. Mientras caminaban, Pedro pensaba en la visión. Finalmente comprendió lo que significaba. Cuando llegaron, encontraron la casa llena de personas. Pedro le dijo a Cornelio: Dios me ha mostrado que Él ama a todas las personas y me ha enviado para decirte las buenas nuevas acerca de Jesús. Entonces Pedro enseñó a la gente todo lo que sabía acerca de Jesús, y ellos creyeron. Mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo vino sobre todas las personas y empezaron a alabar a Dios con exclamaciones de alegría. Cornelio, su familia y sus amigos pronto fueron bautizados. Pedro había aprendido algo muy importante. Dios los ama a todos, sin importar qué idioma hablan o cuál es el color de su piel o dónde viven. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros también sepamos. Espero que hayan podido entender bien este video. Estaba muy clarito, pero si no entendieron, entonces vamos a hacer un pequeño repaso para que puedan perfeccionar lo que acaban de escuchar. Esta historia habla de 2 hombres. ¿Quiénes son? Vamos a ver, lo vamos a representar con esta figura. Él es Cornelio y él es Pedro. ¿Okay? Cornelio era un centurión y Pedro era un apóstol de Jesucristo. Él no era judío y Pedro sí lo era. Entonces tenían situaciones muy diferentes a ambos. Cornelio era una persona que sí creía en Dios, aunque no era judío, y él daba limosnas y oraba siempre. Él se encontraba en un lugar que se llamaba Cesarea. En cambio, Pedro predicaba siempre la palabra a los judíos, y él estaba en un lugar separado de Cornelio que se llamaba Jope. Vamos a ver, ¿qué fue lo que pasó? Un día, mientras Cornelio estaba orando, llegó un ángel y le habló. Y le dijo que todas las oraciones que él había hecho habían subido delante de Dios. Y también le dijo que enviara hombres a Jope y que hicieran venir a Pedro. Entonces Cornelio se asustó de lo que acababa de ver, pero escuchando la palabra, mandó a traer a Pedro. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó en el otro lado, en Jope, donde se encontraba Pedro. Pedro estaba orando en una azotea y de repente le vino hambre. Él le dio hambre. Yo sé que a ustedes también muchas veces les da hambre también. Cuando ustedes tienen hambre, ustedes buscan algo de comer, pero en el caso de Pedro, él estaba orando, esperando el tiempo de la comida. En ese entonces, le vino una visión. ¿Qué vio él? Ya vimos en el video, ¿cierto? Vio un gran lienzo donde bajaban animales de toda clase. Pero estos animales tenían una cualidad. Eran animales impuros. ¿Sí recuerdan que al principio les había dicho que en ese tiempo los animales impuros no se podían comer? Resulta que cuando ese lienzo bajó, él escuchó una voz que le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Pedro se asustó porque ¿qué veía él? Él veía solamente animales que no se podían comer. Entonces Pedro le respondió a esta voz y le dijo: no, señor, yo no puedo comer, no. ¿Por qué? Yo nunca he comido ninguna cosa que sea común o que sea impura. Entonces aquí viene una parte muy importante. Chicos, quiero que me pongan muchísima atención a esta parte. Los que tienen la Biblia pueden leer en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 15. Dice así la palabra de Dios:
volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces, Pedro, al ver el lienzo y ver todos los animales que estaban ahí, que eran impuros, él no quería comer porque su propia vista le dijo que todos esos animales eran impuros. Pero Dios le dijo: lo que yo ya limpié, tú no puedes llamarlo común. Esto le sucedió a Pedro, ¿saben cuántas veces? 3 veces. El lienzo subió, luego volvió a bajar. La voz le dijo: mata y come. Y Pedro le dijo: no, porque yo nunca he comido cosa común o inmunda. Dios le volvió a repetir: no llames tú común a lo que yo ya limpié. Y luego esto pasó una vez más. Mientras Pedro estaba pensando sobre estas cosas que le habían pasado, el Espíritu Santo le dijo: te vienen a buscar 3 hombres para que visites la casa de Cornelio. Ve con ellos. En ese momento los llegaron a buscar los 3 hombres, y después de darles hospedaje en su casa, al día siguiente partieron donde estaba Cornelio en Cesarea. Cuando llegó a la casa de Cornelio, Cornelio había reunido a muchos de sus familiares en ese lugar. Y cuando Pedro llegó, se dio cuenta qué era lo que Dios le quería decir con esa visión. A ver, ¿qué era lo que Dios quería decir en esa visión? Les recuerdo que al principio de mi video le estaba diciendo a ustedes que en ese tiempo la palabra de Dios solamente se predicaba a los judíos. Pero Cornelio y su familia no era judía. Pero entonces, ¿Dios qué quería enseñarle a Pedro? Yo también morí por ellos. Yo también limpié el pecado de ellos. Así como limpié el pecado de todos los judíos, así limpié el pecado de todas las personas de este mundo. No llames tú común a lo que yo ya limpié. Por eso Pedro entendió que Dios quería que él también le predicara el evangelio a esas personas que estaban escuchando en ese momento. Entonces, todas las personas que estaban en ese lugar pudieron escuchar el evangelio, recibir la salvación y recibir al Espíritu Santo. Vamos a ver, chicos. Con esta historia, yo quiero empezar algo muy importante. Ya vimos que en el capítulo 10, el versículo 15, Dios le dice a Pedro: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces, eso le dijo Dios a Pedro. Entonces, ¿pero qué nos dice Dios a nosotros a través de su palabra? Yo quiero que juntos busquemos en la Biblia un versículo muy importante que quiero que ustedes recuerden. En el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, el capítulo 15, el versículo 3. Voy a repetirlo una vez más. El Evangelio de San Juan, el capítulo 15, el versículo 3. ¿Qué dice? Si usted está en casa y ya encontró ese versículo, puede leerlo junto conmigo, ¿ok? Dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Voy a leerlo una vez más para todos ustedes. Dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué es lo que Dios nos dice a nosotros? Que nosotros ya estamos limpios por la palabra. ¿Quién nos limpió? El Señor nos limpió con su palabra. Entonces, nosotros, por la palabra del Señor, somos limpios. ¿Y qué nos decía Dios en el capítulo 10 del libro de no llames tú común lo que Dios ya limpió? Entonces, chicos, si el Señor ya nos limpió por medio de su palabra, nadie puede decir lo contrario, porque la Biblia dice que Dios
ya nos limpió. Ok, esta visión de Pedro apareció a él 3 veces. Entonces yo quiero que esta vez nosotros hagamos una cosa 3 veces. Que repitamos este versículo, que ustedes repitan este versículo después de mí. Vamos a ver, lo voy a decir primero yo y después lo van a repetir ustedes. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Una vez más. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Falta una vez más para que siempre lo puedan recordar. Una vez más. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Excelente. Muy bien, niños. Realmente esto es una historia que nos muestra el amor de Dios para todos nosotros. Para Dios no hay acepción de personas. Él no hace diferencia de nada. Él no se fija si nosotros somos de color amarillo, negro, rosado, morado, no importa. Él no se fija si nosotros somos de Costa Rica, de Panamá, de Venezuela, de México, de Estados Unidos, de Grecia. No, tampoco. Él no se fija en eso. Antes la gente sí se fijaba en eso, pero ahora ya no. Ahora la palabra dice que todos nosotros somos limpios por la palabra que Él nos habló. Entonces, igual que Cornelio en ese tiempo, escuchando la palabra, recibió el Espíritu Santo, de la misma manera nosotros cuando recibimos la palabra, también viene junto con la palabra el Espíritu Santo, que siempre nos va a ayudar en nuestra vida. Entonces, chicos, yo quiero que ustedes recuerden siempre que por la palabra de Dios ya nosotros estamos limpios. Y lo que Dios limpió, nadie puede llamarlo impuro. Si Dios nos limpió, Dios hizo un trabajo perfecto en nosotros. Y por la palabra de Dios podemos creer que somos justos, santos, limpios y perfectos por lo que Él hizo para nosotros en la cruz del Calvario. Yo espero que ustedes también puedan creer en la palabra de Dios, que repetimos 3 veces, que dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así, el evangelio llegaría no solamente a la familia de Cornelio, sino que llegaría a todas las personas que viven en este mundo y traería esperanza a todas las personas de este mundo. Entonces, chicos, primero nosotros recordemos esta palabra y también, después de que creemos esta palabra en nuestro corazón, podemos ir a hablar con todas las personas que somos limpios y que lo que Dios limpió, nadie puede decirle inmundo. Así, Dios nos va a dar una vida muy bendita a mí y a todos ustedes que están escuchando y creyendo en la palabra. Para terminar, vamos a hacer una oración. Yo quisiera que todos ustedes juntaran sus manos, que todos también inclinaran la cabeza y que cerraran los ojos, y yo voy a hacer una oración de agradecimiento a nuestro Dios. Señor Dios y Padre Santo, te damos muchísimas gracias, Señor, porque por medio de la palabra nos podemos dar cuenta de que usted nos limpió, de que usted se sacrificó por nosotros en la cruz, de que usted tomó nuestros pecados y los canceló toditos en la cruz. Y así nosotros podemos creer que somos limpios, porque su palabra así lo dice. También creemos, Señor, como usted le dijo a Pedro, también creemos que lo que usted limpió, nadie puede cancelarlo. Nadie puede decir que somos impuros. Nadie puede decir que es mentira, porque lo que la palabra de Dios dice es solamente la verdad. Gracias, Señor,
porque tenemos la palabra de Dios, tenemos los maestros que nos enseñan, tenemos la iglesia que nos guía y usted nos ha enviado su Espíritu Santo. Te pedimos que siempre nos permitas estar en las actividades de la escuelita y que también aprendamos a ser niños muy felices. Te damos gracias por todas las cosas y dejamos todo en tus manos orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que siempre se sigan conectando a nuestras actividades de la escuelita, que participen y que aprendamos a ser chicos de Cristo. Hasta luego.